Bueno, buenas noches y bueno, hoy la idea era presentarles, como dice ahí, ¿no? Análisis de la emisión que ustedes saben que colecciono, escuditos, un análisis de fluorescencia de rayos X tratando de ver un poco los pigmentos. Como siempre, bueno, quiero agradecer por supuesto, a Alfonso y a Henry, que siempre ayudan en esto de la organización. Henry, cuando le escribí fue en 2 minutos ya teníamos armado la fecha. Después me la cambió igual, ¿no? Pero bueno, fue rápido. Y quiero agradecer este es un trabajo que hice en facultad. Ustedes saben, doy clase en Facultad de Química. Y este es un trabajo que hicimos en facultad, un poco fuera de lo curricular. Este, y, y todo porque, como siempre, uno se pone a hablar de filatelia y de cosas. Y bueno, Mariela Pistón, que es una profesora que trabaja en la parte de analítica, y Eduardo de la Casa, que siempre apoya todas estas ideas nuevas, me, se prendieron a hacer algo con los sellos. Y bueno, teníamos ahí un fluorescencia de rayos X y lo probamos. De hecho, esto que voy a presentar hoy, una parte de esto se presentó en un congreso este año en México, y que fue Mariela a presentarlo. Y bueno, y de hecho quizás sigamos haciendo un poco más de cosas. Hoy un pequeño índice de lo que vamos a hacer es, bueno, una introducción, por supuesto, viendo un poquito lo de fluorescencia de rayos X, algo rápido, pero la teoría un poco de esta técnica. Una intuición chiquita, pero solo para recordarles de la emisión de escuditos, creo que ya lo tienen bastante claro todos. Y luego, bueno, un poco la descripción del equipo y las muestras que analicé, los resultados. Fuera de los resultados de eso, un poco el estudio de falso Esperati con esta técnica para comparar, un poco el estudio de la sobrecarga. ¿Se acuerdan que los escuditos fueron sobrecargados en el 66? Y bueno, estuve estudiando un poco usando esta técnica a ver si las podíamos diferenciar. Y por último, las conclusiones y ver algo para el futuro. Y empezamos entonces con la fluorescencia de rayos X. Este, mm, Primero que nada, ustedes saben que todo esto son métodos espectroscópicos, ¿no? Y generalmente, como todas las cosas, uno las clasifica. Y en el caso de la espectroscopía, lo más general en clasificarla es según la región del espectro que uno esté trabajando, ¿no? Así uno tiene, bueno, la espectroscopía más clásica, que es en el visible, los infrarrojos, ultravioleta. Y bueno, hoy vamos a hablar de acá, trabajando en los rayos X. O sea que estamos en el extremo de menor longitud de onda. Solo para que se acuerden, porque supongo que todos más o menos lo saben, pero acuérdense siempre que la energía que está asociada a ese espectro, es inversamente proporcional a la longitud de onda. O sea que cuando estamos en longitudes tan bajitas, la energía que tenemos es muy alta, ¿no? Tenemos una constante ahí, que es la constante de Planck, y la relación es inversa. O sea que estamos trabajando en regiones que tienen una energía bastante alta. Y lo que pasa acá, en el proceso que ocurre durante la fluorescencia de rayos X, es justamente eso. Uno, este rayito azul es el rayo incidente. Por supuesto que en las longitudes de onda de los rayos X, un rayo con mucha energía, como les dije. Y lo que va a hacer él, va a colisionar con electrones que están en el átomo. Acuérdense que el átomo tiene varios orbitales. Cada uno de esos orbitales están ocupados por electrones. Cuanto más lejos del núcleo estamos, los orbitales cada vez tienen más capacidad. Pero bueno, lo que va a pasar acá es que el- el rayo va a incidir el rayo X, un fotón, va a pegar al electrón, lo va a hacer saltar a un orbital mayor. Hasta ahí no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Ese átomo se vuelve inestable. La forma de volver a su estabilidad es que algunos de los protones de los orbitales más altos salten a ocupar el orbital que perdió ese electrón. Ese salto
es el que, a lo que está saltando de un orbital más alto a uno más de menor energía, va a emitir un rayo dependiendo del salto que tenemos. Todos estos saltos son cuantificados, entonces dependiendo de los orbitales en que estemos saltando, bueno, vamos a tener distintas energías saliendo acá en forma de fluorescencia. Porque acuérdense también esto de la fluorescencia para que quede claro, ¿no? Fluorescencia es cuando se está produciendo el fenómeno al mismo tiempo que estamos produciendo el impacto que aumenta la energía. Si yo dejo de irradiar con rayos X esta muestra, se apaga la fluorescencia. O sea, deja de tener el efecto de fluorescencia. Es distinto que la fosforescencia, que es un proceso mucho más lento. Entonces yo irradio con una cierta energía, pero luego voy a mantener los rayos perdiéndose durante un largo tiempo. Por eso llamamos fluorescencia, la fosforescencia, perdón. La fluorescencia es inmediata. Y bueno, lo bueno de esto es que, por supuesto, como estos saltos están cuantificados y además depende un poco de la energía de cada electrón, estos saltos van a tener energía distinta según el elemento que tengamos en esa muestra, ¿no? Por supuesto que los elementos de menor peso molecular tienen energía muy baja, de hecho los equipos casi no los determinan. Yo en la tabla corté por acá y seguí por los elementos de mayor peso molecular para que vean y presentan varios saltos, ¿no? Por ejemplo, acá vieron que dice K alfa. ¿Qué pasa? Si vamos para atrás, vieron que los orbitales se llaman K, L, M. El K alfa es cuando salta del orbital L al K, o sea, tienen un nivel. K beta es si saltara del M al K, y bueno, y así son las energías que se van midiendo. La cosa que uno, cuando irradia con esos rayos X, obtiene un espectro en el cual hay absorción según los elementos que tengamos en distintas energías, porque son las energías de transición. Y uno ve cosas así, como le muestro acá. Esto es muy teórico, no se ve tan lindo, pero bueno, los saltos de energía de las transiciones en cada una de estas cosas corresponden a un elemento, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una transición del zinc, del cobre, del níquel, cobalto, hierro, y perfectamente uno puede identificar qué elementos están en esa muestra. ¿Qué tiene esto de la espectroscopía de fluorescencia? ¿Qué propiedades tiene? Bueno, la primera y fundamental para nosotros es que es no destructivo. Uno pone la muestra y la saca tal cual como estaba, cosa que es fundamental porque si no perdemos el sello, ¿no? Asociado con esto está que no precisa preparación de muestras. Y bueno, claro, si uno tuviera que preparar la muestra, seguramente iba a haber alguna transformación y destrucción. Acá uno pone la muestra tal cual. Es un método muy rápido. Y las muestras que yo ponía se analizaban en 2 minutos o menos. Daba más trabajo poner el escudito en el lugar de la muestra que el tiempo que el equipo hacía el análisis. Se puede usar en muchos materiales, nosotros lo que nos importa más es el análisis de los sellos, ¿no? Hay que tener algunos puntos bien claros. Uno es que determina elementos, o sea, determina si hay hierro, si hay cobre, si hay níquel, pero no distingue compuestos. Uno no puede saber si ese hierro está porque hay un óxido de hierro o porque hay un fosfato de hierro. O sea, no llega a poder saber qué molécula es. Si sabes, uno puede saber que hay hierro, pero no puede saber en qué está. Por supuesto que por la composición que hay uno puede suponer y es lo que voy a mostrar ahora, ¿no? Y lo otro a tener en cuenta también es que es un análisis, yo puse ahí en profundidad, o sea que no está analizando solo la superficie del sello, las energías que se trabajan son bastante altas, como yo le dije, y por supuesto que atraviesan al sello, ¿no? Entonces no solo analiza los pigmentos, sino que también vamos a tener, cuando uno hace un espectro, los picos que corresponden, si hay algún compuesto o sea, los elementos que hay en el papel y también en la goma, si el sello tiene goma. Eso hay que tener cuidado. En cuanto a los tipos de equipo, por las dudas, no sé si todos han visto, todos básicamente son simples, porque es una fuente de rayos X en lugar de la muestra y un detector. Pero bueno, eso puede variar mucho y de hecho los precios del equipo pueden variar mucho.
Tenemos acá arriba el grupo de equipos bueno, que se usan más, son un poco más precisos, sobre todo estos, los WD-XRF. Eh, la diferencia entre los dos primeros son los detectores, simplemente. Uno es un poco más preciso que el otro. Luego tenemos, hay varios tipos, yo le puse los principales. El micro XRF. Micro es porque determina punto a punto y uno puede hacer cosas como la que puse acá. O sea, los dos primeros son el que está acá arriba, ¿no? Son equipos de mesa y uno los utiliza y analiza, tiene un colimador que puede analizar desde algunos milímetros hasta 1 centímetro, ¿no? Uno depende del material, lo va regulando. Los micro analizan puntos muy chiquitos, son un poco menos sensibles, por supuesto, pero pueden hacer cosas así. Esto es un análisis de un sello francés y vieron que uno puede determinar en el sello la composición en cada punto de la tinta, ¿no? Un sello que, por supuesto, estaba impreso en varias tintas y uno puede determinar la composición en cada punto. Y después tienen, por supuesto que mucho menos sensible, pero los que son de mano, ¿no? Este, con lo cual se usan mucho para, bueno, trabajo de campo, lugares donde uno tiene, que es difícil tener un equipo de esto de mesa y uno va y lo puede hacer en el lugar, con una precisión bastante menor, pero son muy buenos. La diferencia más grande está en la fuente de rayos X, ¿no? La potencia con la que trabajan. Los equipos de mano generalmente trabajan con potencias bastante bajas. Los equipos de mesa tienen potencias, estoy hablando de décimas de watt en uno de mano a miles de watts en uno de mesa, ¿no? O sea que hay un cambio importante en la potencia que usa. Y bueno, ¿qué uso le damos a esto en la filatelia? Ya hace años que se está trabajando en esto. De hecho, hay trabajos de varios años. Yo puse uno acá, no porque se fuera el primero, pero bueno, es del 2008. Ya es uno de las primeras trabajos con fluorescencia de rayos X. Hacía análisis de sellos del siglo XIX. Lo bueno que tiene este trabajo que analiza un sello de Uruguay, dentro de todos los que analiza hay un Uruguay, por eso se los puse. Solo analizaba el color rojo, o sea, usó todo sello de color rojo y veía la composición para ver los pigmentos que se usaba cuando teníamos color rojo, ¿no? Actualmente hay un instituto de filatelia, de analítica en filatelia, que trabaja mucho con técnicas de este tipo. Este instituto hace simposios más o menos cada 2 o 3 años. El primero fue 2012, después hubo 2015, 17, 20 y 23. Yo fui al del 20 porque el del 2020 fue online porque era cuando la pandemia, ¿se acuerdan? Así que fueron todas presentaciones por Zoom y bueno, me acuerdo que me anoté. Y lo que tiene bueno que después se edita un proceeding y uno lo puede descargar. Si los quieren ver, están. No es que solo hablen con infrarrojo, ¿no? Trabajan con pila de técnicas, pero bueno, una de las que hay mucho trabajo es con infrarrojo. Y por supuesto también hubo trabajo en mi oficina. Hay un trabajo presentado en el 2020, muy bueno, de Fernando Silva, en el cual él trabaja con unas pruebas, unos ensayos, y una de las técnicas que utiliza bueno, para estudiarla es el infrarrojo, dentro de varias técnicas más que él describe y, y- y presentó. Un trabajo muy completo, muy bueno. Bueno, en este que vamos a hablar hoy, vamos a referirnos ahora a la emisión que vamos a estudiar, que es la emisión de escuditos. Como ustedes saben, es la emisión que colecciono y que siempre ya he presentado varias veces, creo que 2 presentaciones, después una en una de esas cortitas que hacemos a veces. Siempre estoy con los escuditos. Solo para que se acuerden, los escuditos fueron emitidos en 1864. Se usaron ahí menos de 2 años, ¿no? Entre abril y 31 de diciembre de 1864. A pesar de eso, se usaron unos días más después, sobrecargado con nuevos valores para el franqueo. Los mismos escuditos, o sea que para la parte de análisis de color nos sirven tanto el 64 como los sobrecargados, porque lo que estamos analizando es el color del sello.
y ellos están cuatro valores, el 6 centésimos, 8, 10 y 12. En el que hay más variación, más importante, es en el 6 centésimos, que hay el color rosa, que es el típico, este que tengo acá. Hay un color ladrillo bastante diferente y hay un salmón que es muy escaso, que además está impreso en un papel grueso y bueno, que por supuesto que también lo analicé, ahora después vamos a ver el resultado. Y después en el verde, en el ocre y en el azul hay diferentes tonos y bueno, también analicé un poco. Lo vamos a mirar ahora. Solo para que se acuerden un poco de los circuitos, cómo fue el proceso, tuvo dos impresiones. Se lo hago recordar porque va a ser importante ahora cuando hablemos de, la, com- de los componentes de la tinta, ¿no? De los pigmentos. Eh, la primera impresión fue en 1864, por supuesto, fue en febrero, empezó y terminó el 12 de abril. El 12 de abril ahí, se notifica al ministro que fue terminada la impresión. Se iban a imprimir 2000 hojas, que se imprimieron realmente, pero hubo un error ahí y imprimieron 1201, una hoja más del 6 centésimo, iban a ser 1200. Solo 200 del 8 centésimos, 200 del 10 centésimos y 399, porque se pasaron de una del 6 centésimos, imprimieron una menos del 12 centésimos. Por supuesto que el 12 centésimos se le terminó bastante rápido porque se usaba para correspondencia argentina y en ese momento había bastante. Y en el 65 se volvió a pedir una nueva impresión justamente del 12 centésimos. En realidad se imprimió en julio y se imprimió el 12 centésimos, 600 hojas y 400 del 6 centésimos. Este, y lo vamos a ver un poco ahí, pero esto era para recordarles solamente cómo era las hojas de impresión, esas hojas que estaban formadas en realidad bueno, los escritos cuando se imprimieron, lo que se hizo, se copió 7 veces al, al al modelo, lo cual originó 7 tipos. Y esos 7 tipos se transportaron 8 veces, haciendo un panel de 56 sellos. Y está lindo porque el transporte de eso, por supuesto, que originó subtipos, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, ¿se acuerdan que les mostré y hablamos bastante? Ese panel de 56 sellos se transportó 4 veces a la piedra litográfica y bueno, y se obtuvo el panel en total que son de 224 sellos. Esta es una hoja sobrecargada del 20 centésimo sobre el 6 centésimo. De estas hojas, es la única que se conocen entera y se conocen solo dos, pero de los otros valores no hay hojas enteras. Sí hay paneles, bueno, los que vieron mi colección capaz que la han visto, pero no hojas completas con los 4 paneles. Y bueno, si miramos el total de impresión en base a lo que tiene el número de sellos la hoja y al número de hojas que se imprimieron por los reportes que hay, nos damos cuenta que en realidad se imprimieron muy pocos de estos sellos, fundamentalmente por dos motivos. El primero, que Uruguay es un país chiquito, de la población era muy baja, estaba con un problema bastante grande de guerras internas, porque Venancio Flores había invadido, el gobierno era del Partido Blanco y Flores invadió, cayó Paysandú al final de 18 el 2 de enero del 65, Montevideo estuvo sitiado entre enero y febrero del 65. Era bastante compleja. En el año 65 después ya se empezó a normalizar y la correspondencia, uno encuentra mucho más cartas, sobre todo de ciudades del interior. En el 64 era bastante más complejo. Y bueno, por supuesto, el que se imprimieron más fue del 6 centésimo, que lo tenemos acá, un 53% son de los sellitos rojos esos. El azul fue el siguiente, un 33%. Y fíjense del 8 centésimo y 10, solo 44.800, de los cuales una parte se sobrecargó, ¿no? O sea que hay muy pocos. Son bastante difíciles de conseguir esto, sobre todo en carta. Bueno, ese fue un pequeño recuerdo de esta emisión. Y vamos a ver un poco ahora en qué consistió el análisis, ¿no? El equipo y las muestras. Como ya les conté, el equipo era un equipo de mesa. Esa es una foto del equipo, en realidad la saqué del manual.
Lo que usamos fue una espectrometría dispersiva de fluorescencia de rayos X. O sea, la que yo puse, ¿se acuerdan que le puse los tipos? La EDXRF. ¿Se acuerdan que dependía un poquito de las dos primeras según el detector que se tenía? El equipo era, bueno, la marca Shimazu, ese era el modelo, y la fuente era de rodio, que es una de las que se usa. Y lo importante que le puse con amarillo es esto: la superficie en que se medía era de 1 milímetro de diámetro. Eso uno lo podía ajustar con un colimador, ¿no? Y no puede ir ajustando el diámetro. 1 milímetro era lo menos que nos dejaba ajustar. La idea es ajustar lo más pequeño posible, porque vieron que los sellos son muy chiquitos y era tratar de agarrar un sector donde estuviera la tinta, ¿no? Donde tuviéramos mayor concentración de tinta. Eso era bastante fácil porque estos equipos vienen equipados ya con una cámara. Entonces uno pone el sello y en la computadora ya ve la cámara y puede ir moviendo el sello para ubicarlo justo donde el colimador va a medir bueno, y poner donde tiene el color con una buena lugar donde haya bastante color, ¿no? Este, por supuesto que como yo le dije, estos análisis, se acuerda que yo les comenté que van en profundidad, son de mucha energía. Entonces lo que hacíamos era medir donde teníamos color y luego se movía el sello y medíamos en la parte donde no había color, donde estaba el papel limpio. Con lo cual podíamos restar el efecto del papel, ¿no? Y solo quedarnos con el efecto de la tinta. Este es el equipo para que tengan idea. Bueno, esto es como lo que yo le hablaba, ¿no? De cómo está, es un tubo de rayos X, pasa por la muestra y generalmente como es fluorescencia se mide a 90 grados, ¿no? El detector. Y le puse esta foto para que viera más o menos el tamaño, ¿ven que no son equipos grandes, ¿no? Este, Esto es una notebook común, no me acuerdo de cuántos pulgadas, pero es normal. Y vieron el equipo, o sea, ¿no? Es un poquito más grande que una notebook, es bastante pequeño. Y esta era una foto para que vean cómo se enfocaba, ¿no? No sé si llegan a ver bien acá, ven la cruz está roja, es el centro donde va a medir el colimador. El colimador tenía tres posiciones, esta es la de 1 milímetro, no me acuerdo cuánto eran las siguientes dos, nosotros usábamos la de 1 milímetro, ven acá. Entonces lo ubicábamos donde... Los escuditos, el problema que tienen que tienen todo rayitas en la trama, así que buscábamos el lugar donde había concentración y ahí poníamos el colimador. Por supuesto que está midiendo también parte del papel, ¿no? Pero bueno, luego se corría y medíamos acá en la parte blanca para poder tener la comparación, ¿no? ¿Cuáles fueron? Medimos varias, pero las muestras que fueron las más importantes, este, fueron en el caso del 6 centésimos, lo que medí fue el salmón, ¿se acuerdan que era el de papel grueso? Y era importante porque, bueno, siempre tuve la idea de que él fue impreso al principio como una prueba, esto porque yo creo que se conoce que hubo una sola hoja, porque solo se conocen piezas grandes y algunos sueltos, pero no hay mucha más cosa. Y siempre pensé que el ladrillo fue el que siguió en la impresión en base a la prueba esta de salmón. Y luego el rojo y el rojo sangre, que eran dos tonos diferentes en este. Dentro del rojo uno consigue muchas variedades. Miren que, pero ahí analicé algunas. Por ejemplo, dentro del rojo hay rojo un poco más intenso, rojo más tirando al rosado. Y yo probé a poner en el equipo y en realidad la composición de la tinta es la misma. Lo que varía entre ese rosado, rojo, el poco más intenso, sin duda fue la carga que hicieron de pigmento en la tinta, pero que iban preparando, pero no la composición. En cambio, entre estos cuatro sí, había diferencia de composición y por eso es importante. En el caso de los verdes usé los tres tonos más importantes que hay, que es bueno, el verde, o verde amarillento, a veces le decimos, el verde oliva, que se ve bastante poco, pero tiene un tono, un verde un poco más apagado, y el verde oscuro. Dentro del 10 centésimo, el amarillo, que es bastante típico, y el ocre. Son dos tonos que se ven bastante. Dentro de ellos también hay variedades de intensidad, pero bueno, traté de analizar lo que eran tonos distintos. Y dentro del azul, que estuvo muy lindo, después les voy a contar, analicé los cuatro principales, que es bueno, el azul, el celeste, el azul pizarra y el azul oscuro.
es un azul bastante intenso. En base a estos tonos fue bueno, fui analizando el color y viendo los resultados, que es lo que voy a tratar de, bueno, de mostrarles ahora, ¿no? Cuando hablemos de los resultados, ya para irle avisando, acuérdense de una cosa, que la fluorescencia de rayos X determina elementos. Por lo tanto, yo les voy a mostrar tablas en las cuales va a decir cada uno de los elementos y qué porcentaje de ese elemento había en la muestra. Y eso es preciso, eso es así. Lo que pasa que luego yo eso lo voy a relacionar con algunos pigmentos. Esa parte no es segura. Lo voy a decir siempre como posible, porque por lo que le decía hoy, yo lo que sé es que hay hierro. Ahora no estoy tan seguro en qué forma estaba ese hierro. Pero bueno, en base a algunos, a los elementos que hay, uno más o menos puede ir deduciendo cuáles son. Igual después hay plan a futuro que también les voy a contar. Y bueno, empezamos con el 6 centésimos, ¿no? Voy a irles mostrando, no muy lento, si no los voy a aburrir. Siempre en todos, como le puse acá, lo que muestra cada cuadro es, bueno, por supuesto, las columnas con cada uno de los colores, cada uno de los elementos mayoritarios. Miren que se determinaron algunos más, pero digo por si alguno suma, no va a dar el 100% de esto, porque descarté los que había muy poquito. Puse solo los mayoritarios. Y el porcentaje, o sea, lo que hay acá es 29,7% de mercurio, tiene el salmón, por ejemplo, 16,8% de azufre. El ladrillo tiene 21% de mercurio y 4,9% de azufre, y así. Y bueno, dentro de las cosas que uno puede ir viendo, bueno, primero que nada, antes de hablar, es que evidentemente cada uno de los tonos estos no es que haya una diferencia en que se aplicó un poco más cargado el pigmento o menos cargado, sino que hubo una mezcla de pigmentos diferentes, porque la composición que tienen es totalmente distinta. Vieron que, bueno, tanto el salmón como el ladrillo tienen bastante importante cantidad de mercurio y azufre, pero bueno, sobre todo el salmón tiene muy poco aluminio, hierro, silicio, mientras que las muestras como el rosa o el rojo sangre tienen mucho aluminio y silicio, y bueno, como que los perfiles son distintos, ¿no? Entonces hay que ver un poco qué pigmento puede ser cada uno. Si uno mira en lo que es mercurio y azufre, que hay bastante, sobre todo en los tres primeros, el salmón, ladrillo y rojo sangre, no estamos seguros, pero por la época en que se hizo la impresión esta y el color rojo que se usaba mucho era el sulfuro de mercurio. Acuérdense que esto era 1864, todavía no éramos tan precavidos con el mercurio, con el plomo, con todos esos elementos que ahora somos bastante cuidadosos. Por lo tanto, todo el mundo usaba muchos de estos elementos. Y bueno, el cinabrio, que es un pigmento bastante usado en la época, es sulfuro de mercurio y por la composición que se ve ahí, parecería que fue uno de los pigmentos que usaron, al menos en el salmón, ladrillo y rojo sangre. No en el color rosa. Vieron que el rosa, que es el que más hay, no claramente no usaron sulfuro de mercurio porque no hay mercurio, ¿no? Es muy claro. Sin embargo, si uno mira, los otros elementos que están en bastante porcentaje alto son aluminio, hierro y silicio. Sobre todo en el color rosa son los mayoritarios. Eso busqué bastante y un posible pigmento es el ocre rojo, se le llamaba, bueno, rojo indio. Es una mezcla de óxidos de hierro, aluminio y silicio. En realidad son tierras con bastante hierro, en la cual se encuentra también aluminio y silicio, ¿no? Y posiblemente por la época que se usó, es posible que hayan usado ese pigmento. eh, Vieron cómo el rojo de los colores del que tenemos más escudito, que es el rosa, es básicamente, parecería con ese pigmento, ¿no? Según me parece. Sin embargo, bueno, en el salmón no aparece, o al menos son trazas. Sí en el ladrillo, o sea, el color del ladrillo, una mezcla en principio sería del cinabrio y de este esta tierra roja, ¿no? El ocre rojo. Y en el rojo sangre también.
pero vieron que el rojo sangre es el que le mostró, y el rojo bien intenso, y sin duda tiene una cantidad de cinabrio muy alta, ¿no? De un 38% de mercurio, es el valor más alto. Que junto la tierra roja, esa, el ocre rojo, debe dar ese color tan sangre que se ve. Este, eh, una de las cosas que se ve acá es que el cinabrio casi casi lo que tiene más, el cinabrio, perdón, el salmón lo que tiene más es cinabrio, ¿no? Es mercurio y azufre. Este, en cambio, el ladrillo tiene una mezcla de los dos. Posiblemente, justamente como pensamos, el salmón haya sido una prueba inicial en la cual se probó con un pigmento, con el cinabrio, para probar más que nada la piedra, ¿no? Y luego se fue cambiando un poco los tonos. Primero el ladrillo y después se pasaron a los rojos, ¿no? Este, Eso coincide un poco con los matasellos si uno mira las fechas. Los tonos ladrillos son los de primeros usos. Este, y, y bueno, por supuesto que no puedo estar seguro, pero todo induce a que fue uno de los primeros en imprimirse. Bueno, el caso del 8 centésimos, este, color verde, ¿se acuerdan? Ahí tenemos los principales elementos que encontramos y bueno, en los tres tonos, ¿no? El verde, verde oliva y verde oscuro. Si uno mira, ve que hay una importante cantidad de plomo y también cromo. Eso hace pensar mucho que el verde en general se obtiene por una mezcla. Generalmente el verde no se aplica como un pigmento puro, al menos en esa época, sino como una mezcla de pigmentos amarillos y azul. Este, También hay pigmentos que son verde puro, como el verde cromo. Pero el contenido, si hubieran usado el verde cromo, no tendríamos contenidos de plomo tan altos, tendrían contenidos muy altos de cromo, ¿no? Por la relación que hay ahí entre plomo y cromo, lo más probable es que se haya usado el, el amarillo de cromo como pigmento amarillo, que es un óxido mixto de plomo y cromo, de ahí el contenido de plomo que encontramos. Y como pigmento azul, seguramente vieron que aparece el hierro. Ese hierro seguramente es porque encontré, el pigmento que más se usaba en ese momento con hierro es el azul de Prusia. Este, y guarda que aparece también mucho silicio y aluminio, lo cual podría dar a pensar que usaron ultramar, azul de ultramar. Esto es un poco con dudas. También puede ser que hayan usado eh, eh, salicilato de aluminio como un blanqueador, lo cual también cierra un poco con los números, ¿no? Porque si uno mira, el verde oscuro es el que tiene menos silicio de aluminio, por lo tanto es el que menos blanqueador tiene, y bueno, hace pensar un poco que quizás por eso quedó el verde oscuro, mientras que el verde, los que son verdes tienen menos de silicio y aluminio, tienen más, perdón, están un poco más blancos. Este, pero bueno, ya les digo, son cosas que uno va deduciendo y no está 100% seguro. Aparece bario también, y sobre todo en el verde oscuro. El bario se usa mucho como soporte, pero yo creo que acá por la concentración que aparece, sobre todo respecto a los otros dos, se usó como un pigmento que es el amarillo de bario. O sea que el pigmento amarillo, además de usar el de cromo, usaron el óxido mixto de cromo y bario, usaron el óxido mixto de cromo y bario. Por eso aparece esa cantidad de bario más importante. Y por eso quizás también ese verde tan llamativo. ¿Se acuerdan que les mostré que es un verde muy, muy lindo? Bueno, dentro del 10 centésimos, eh, esos son los elementos de vuelta y aquí tenemos ocre y amarillo. Y acá es donde los perfiles, si los miran, vieron que se parecen mucho, ¿no? Los dos tienen el silicio en cantidades muy importantes, lo sigue el aluminio, luego el plomo, con variaciones uno con otro un poquito, pero no en gran cantidad. Tiene un perfil bastante similar. Lo que sí es cierto que el ocre tiene valores mayores de muchos de ellos, sobre todo de los importantes como el plomo, porque fíjense en el plomo y el cromo, ¿se acuerdan que era el amarillo cromo?
y todo hace pensar que fue que usaron acá, con valores más altos para el ocre y valores más bajos para el amarillo. Este, por otra parte se encuentra, vieron ahí un poco de, de- de mercurio y azufre, que en principio podría ser el pigmento rojo, ¿no? El sulfuro de mercurio, que en el caso del ocre también hay un poco más y que le dé ese tono ocre junto con el pigmento amarillo, ¿no? Y por último el 12 centésimo, que es uno de los más lindos. Acá hay que tener cuidado y ya se ve una cosa muy bien. Estos son de vuelta los eventos mayoritarios, pero fíjense, está muy bueno. Si uno se fija, hay como dos bloques, ¿no? El perfil de estos dos primeros, el azul y el azul pizarra, y el perfil que tiene el azul oscuro y el celeste. ¿Se acuerdan cuando en la segunda charla mía que hablamos bastante de los tipos de papel y la primera y segunda impresión? Y yo le decía que estaba bastante seguro que los tonos azul y azul pizarra habían sido de la primera impresión y en la segunda impresión aparecía el azul oscuro y el celeste. O sea, este bloque sería el de la impresión de 1864 y este bloque el de 1865. Y por la composición de las tintas, a pesar que cada uno tiene su perfil, hay más similitud en los dos primeros y luego en los dos últimos. O sea, se forman dos bloques bastante claros de diferentes pigmentos que usaron, o al menos composición. Y bueno, y hace pensar que coincide bastante con las dos impresiones, ¿no? Que hubo un cambio un poco ahí en las tintas que usar. Y apoya un poquito la idea de vuelta de que el azul oscuro y el celeste fueron de la segunda impresión. Si miramos un poco la composición, lo primero que aparece es el hierro, que aparece en todas las muestras, en las cuatro tonos, y por supuesto porque casi seguro que lo que usaron fue azul de Prusia. Pueden haber usado algún otro, esto habría que determinar, pero alguna sal de hierro distinta, pero casi por el momento yo creo que debe ser azul de Prusia. Es interesante también, miren cómo va cambiando los porcentajes, y por supuesto el mayor porcentaje lo tiene el azul oscuro, el que cargaron más con el pigmento, con azul de Prusia, y el celeste, el que tiene la menor cantidad, el menor porcentaje de azul de Prusia, ¿no? O al menos el pigmento de hierro, que ya sea como azul de Prusia o como otro, es el elemento que da el color azul seguramente. Em, si uno mira acá, vieron que ve silicio de aluminio de vuelta, bastante cantidad, sobre todo cuando, en los de 1864. Eso puede ser por haber usado el azul de ultramar, como dijimos hoy, pero también y me inclino bastante a que puede ser salicilato de aluminio, que es un blanqueador. O sea que lo usen como un efecto para aclarar el pigmento, ¿no? ¿Por qué puede ser esto bastante cierto? Porque no aparece casi en los de 1865 y sin embargo en 1865 aparece el plomo. Y el plomo, tanto como carbonato como sulfato, se usa también como blanqueador. O sea que quizás en la impresión de 1865 dejaron de usar el salicilato de aluminio y usaron carbonato o sulfato de plomo. Puede ser que sea el sulfato por las concentraciones de sulfato que hay acá, de azufre, este, como blanqueador. Y por eso da esa concentración de plomo que no se encontraba en los primeros, ¿no? Y bueno, eso de vuelta me parece muy bueno porque prueba bastante la diferencia entre los colores, ¿vieron? Entre el bloque del 65 y el del 64. Y además prueba bastante, bueno, el celeste el que menos azul tiene y en principio con la misma cantidad de blanqueador, un 30%, o sea que de plomo. O sea que por eso es el color ese celeste que tenemos. Bueno, luego que hicimos todo esto, que estaba interesante, que era una de las cosas que quería hacer, surgió la duda de decir, bueno, Esperati tiene dos falsos en los escuditos, se acuerda que lo conté también eso. Solo falsificó el 8 centésimo en color ladrillo y el 8 centésimos verde. Eh, Cualquiera de los dos muy bien falsificado, como toda la de Esperati. Quizás el 8 centésimos sea el mejor que ha hecho. A mí me cuesta mucho diferenciarlo, eh, y de hecho tengo bueno, uno que le voy a mostrar ahora es de los que están marcados por la Royal Society. Y lo uso un poco
de testigo, porque es difícil a veces de identificar. Esa es la falsificación del 6 centésimo, como lo dije, está en rojo ladrillo. Es un tipo 6 el que falsificó. Y miren acá el espectro. Este acá es el espectro que se obtuvo. La línea roja que está acá abajo es de un sello ladrillo verdadero, o sea, de un 6 centésimo color ladrillo verdadero. Y tiene, por supuesto, que mercurio y tiene azufre, pero muy poco. Miren el falso, es la línea azul esta. Tiene una cantidad de mercurio y de azufre mucho más alta. El mercurio es el 65% de los pigmentos que hay en de los elementos que hay en este sello. Este, y de ahí un poco que, bueno, que uno lo puede identificar muy fácil con este espectro, ¿no? Por supuesto que igual ahí me cerró bastante porque uno lo identifica mucho mejor a este. Si uno lo pone un lado de otro, el color de este sello es bastante más intenso y como muy vivo, ¿no? El ladrillo normal es más apagado. Y generalmente casi todo uno lo distingue por el color en estos Esperati. Y bueno, explica un poco porque bueno, el pigmento que usó sin duda lo cargó muchísimo de cinabrio, ¿no? Y consiguió un color muy similar, pero bueno, no es exactamente igual. Con el verde anduvo mucho mejor. El verde le quedó un color espectacular. Este que está acá, el lado de atrás de este es el que, bueno, está numerado y todo porque es del inventario ese que se hizo. Y yo lo uso mucho ese, lo tengo en mi colección porque me sirve de modelo para verificar los otros, ¿no? Y está buenísimo acá. Este es el espectro de vuelta. El falso ahora es el azul, tengan cuidado. Ah, igual. Y el verde es el verdadero, es como teníamos hoy. Pero acá amplifiqué esta zona. Miren el zinc, que por supuesto no hay nada ¿se acuerdan la composición del verdadero? No había zinc. La mostré hace un rato, el 8 centésimo. No tenía zinc. Sin embargo, el falso Esperati, miren la cantidad de zinc que tiene. Vieron que a veces aparece, esto se acuerdan, ya lo mostré, pero ven cómo aparecen dos picos de zinc, ¿no? Es porque son dos energías de transición. Uno debe ser el K alfa, sí, dice acá K alfa y K beta. Pero bueno, son proporcionales a la concentración de zinc. El falso Esperati contiene zinc. Lo que usó sin duda como color amarillo en la mezcla no fue, aunque haya usado también el de cromo, usó, o sea, la sal de plomo, también usó el zinc. Y él lo pone en el libro de Esperati que hizo, que está muy bueno porque escribe muy bien los papeles, los pigmentos. Ese libro es espectacular. Describe que él usa el amarillo de zinc para mucho, y bueno, y acá está probado que lo usa, ¿no? Porque lo usó justamente en la mezcla para producir el verde, cosa que el original no lo tiene. Bueno, vamos al otro punto. En esto anduvimos barro, ¿no? Los Esperati uno lo puede ver con ojo, pero la verdad que en el verde que es bastante difícil, si uno quisiera, sería una buena técnica para diferenciarlo. Eh, En realidad, todo esto de usar el fluorescencia de rayos X surgió porque mi idea siempre es verificar, hay mucha duda a veces con la sobrecarga. Acuérdense que en 1866, por la duda, para los que no escucharon la charla de Escudito, se sobrecargaron para ajustarse a las nuevas tarifas que empezaban el 1 de enero de 1866. Y, mm, y por supuesto que usaron muy poquitos días, porque ya se habían mandado a imprimir sellos, el barco lo habían impreso en Londres, el barco no había llegado, se usaron estos sellos provisoriamente hasta el 10 de enero de 1866, o sea, solo 10 días. Por más que, bueno, hay algunos usos más tardíos, sobre todo en cartas del interior y eso, pero se usaron muy pocos días. Por lo tanto, son sellos bueno, que se buscan bastante, porque hay mucho menos, y sus usados son muy pocos, pero también hay pocos nuevos bueno, porque se sobrecargaron los que quedaban sin usar de las impresiones anteriores, ¿no? Y hay bastante falsificación de la sobrecarga, o sea, sellos auténticos sobrecargados en forma falsa. Y algunos son muy fáciles de ver, pero hay otros que son muy dudosos.
Y uno cuando estás coleccionando, realmente es difícil. Yo generalmente los que dudo los saco, pero siempre te queda la duda de si son o no. Hay un porcentaje que es difícil de diferenciar. Y bueno, y ante la duda uno lo toma como falso o como dudoso y no lo pone en la colección, pero bueno, sería muy bueno tener una técnica de poderlos identificar bien. Y yo pensé que con la tinta iba a poder, y por lo tanto lo primero que hicimos fue poner el colimador justamente, por eso usábamos 1 milímetro aparte, lo poníamos bien sobre la sobrecarga, y medíamos el color, o sea, la composición, que por supuesto era del papel, del color del sello, más la sobrecarga, ¿no? Pero bueno, hacíamos eso con sobrecargas buenas y sobrecargas falsas, y pasa esto, mire, el perfil es el mismo. De hecho, es el mismo perfil que el sello sin sobrecarga. O sea que la sobrecarga no está dando ningún elemento en especial. Eh, Eso lo hicimos inmediatamente para el 20 centésimos, lo mismo. Vieron que un perfil igual. Yo creo habría que analizarlo con alguna otra técnica, pero un pigmento que usaba mucho en esa época era el negro de carbono, el negro de hollín que se le llamaba, que por supuesto su composición fundamental es carbón, y ¿se acuerdan? Yo les dije que los números atómicos bajos no los podíamos ver, ¿no? El carbón tiene un número atómico bajo, no es 6, y por lo tanto no lo vemos en la fluorescencia de rayos X, y por lo tanto no, no podemos, y se ve que las sobrecargas falsas usaron el mismo porque era el pigmento más fácil de usar, y usaban lo mismo. Quizás alguna moderna hayan usado ya algún pigmento más actual, pero no encontré. Yo analicé muchas y no se puede ver. Da un perfil, de hecho, el mismo que el del sello. No se puede ver. O sea que este fue el inicio y acá fallamos. Después nos surgió la idea de hacer color porque se me habían entusiasmado los otros compañeros, y tuve que seguir, pero este era el principio. Y bueno, este, para ir terminando, tenemos que ver un poco las conclusiones y ver qué hacer. Este, lo primero de conclusión buena es que los resultados aportan conocimiento de los distintos pigmentos, y sobre todo las diferencias de tono en esta emisión. Se evidenció esto de usar, que se usaron diferentes pigmentos en los tonos de algunos colores, ¿no? Los que les mostré, ¿no? Se determinaron diferencias en los pigmentos usados por Sperati, cosa que está divertida también, interesante. Y por último, la parte que no pudimos, que fue lo diferenciar sobrecargas auténticas y falsas con esta técnica. La idea de continuar esto, bueno, por supuesto que existe, y de hecho ya lo empezamos a hacer. Como yo les conté, esto habría que complementarlo analizando con alguna técnica que dé estructura. Entonces, en base a los elementos que tenemos, uno podría buscar con alguna técnica que nos dé correlaciones con estructura. Y para eso las dos ideales son Raman y espectroscopía de infrarrojo. Dentro del infrarrojo hay distintos equipos, tanto el FT-IR, el infrarrojo contra forma de Fourier, o el IR con ATD, que es dispersión atenuada. Eh, lo que estamos usando ya, esto lo empezamos a hacer, ya tengo unos sellos que estamos haciéndole Raman. El Raman es buenísimo, aparte está muy bien, hay tablas muy buenas de espectro Raman para cada uno de los pigmentos, así que en base a los pigmentos que yo pienso que son, uno podría hacer el Raman y ver si ve la absorción en esas longitudes de onda en el Raman. Con la espectroscopía de infrarrojo también hay menos base de datos, un poco más difícil de correlacionar, pero bueno, cada vez hay más y creo que lo podríamos usar. Ya probé un poco con espectroscopía de esta de infrarrojo, y ahora estamos haciendo el Raman. El Raman tiene un problema, que la energía hay que cuidar un poco porque puede quemarse el papel. Eh, yo llevé unos escuditos viejos, se imaginarán, para probar ahora, pero anduvo bien, así que creo que podremos avanzar en eso más adelante. Y por supuesto que si esto anda bien, tengo la idea de volver a tratar de diferenciar la sobrecarga, ahora usando alguna de estas técnicas, ¿no? Que bueno, no sé si andarán, pero la idea sí, sobre todo, si todas las sobrecargas usaran el mismo pigmento, o sea,
el negro de carbono, el negro de hollín, como llamo, no voy a poder, pero bueno, es muy posible que no hayan usado exactamente el mismo pigmento, sobre todo porque son de distinta época, y que tengan alguna diferencia en la composición y lo podamos determinar. Y bueno, muchas gracias. Si quieren, voy a dejar de Sí, compartir a ver si gracias, Eduardo. los puedo ver. Bueno, Excelente no, presentación. no sé si los aburrí con tanto elemento, pero bueno. No, no, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Jorge, Sí. Y muchas gracias, Eduardo. Muy técnico, debes de ser muy buen químico y además analista. Además de hacer Este, vino. además de hacer vino. Bueno, en el vino también hay que analizar su composición, tú lo Sí, sabes. sí, es cierto. Oye, un par de preguntas, quizás suenen medio ingenuas, pero sí las quisiera hacer. Eh, Supongo, por lo que estás mencionando, que en los talleres de impresión ellos hacían la tinta. Mm, ¿Podemos pensar eso? sí, es que hacían Entonces, así, pero ya ellos tenían las bases, venían las bases, supongo. compraban sí, lo que se supone que ellos tenían los pigmentos y hacían la mezcla. De hecho, muchas veces usaban algunos compuestos como llamaban como, ay, ¿cómo se dice? Como complemento, digamos, como lo que es ahora. Y ahí producían la pasta que se aplicaba Ujú. para hacer la litografía, ¿no? Y supongo que tenía alguna fórmula y cosas por el estilo. Entonces, las variaciones Eh, deben ser pequeñas, pero pueden existir. claro, pueden existir y sobre todo a veces, bueno, lo que mostré, cambiaban los pigmentos, ¿no? Entonces eso cambia la composición. Ujú, ujú, ujú. Ya. La segunda pregunta, ¿qué tan viable es para un mortal normal comprar un equipo de esos? No, bueno, el equipo ese que usé, no sé exacto, debe estar en 50, 60 mil dólares, no son Ok. baratos. No Es es para más cualquier fácil mortal. conseguir uno para usar. Es más, yo tengo bastante suerte porque a pesar que no trabajo en esa parte en facultad, bueno, los profesores que les mostré siempre gusta hacer algo distinto y Claro. se entusiasmaron con esto y No, bueno, no, y y están además pueden usando. publicar una cosa de estas, por Sí, supuesto. también, siempre se trabaja bastante para esas cosas y son Sí. interesantes. Sí, estoy pensando en las organizaciones como MEPSI y otros que se dedican pues, a certificar, ¿verdad? Sobre todo Claro, con esto podría haber muchas cosas que antes quizás se veían a simple vista con el micrófono, perdón, microscopio, con alguna sí, otra sí, sí. técnica, pero de luz y demás, pero química, esa no le fallas nunca. Claro, es que estas técnicas, bueno, y las otras dos que nombraron al final, están siendo muy buenas, porque Sí, primero que no son destructivas, entonces uno la usa sin sí, destruir sí, la sí, muestra, sí, y tiene perfiles, en este caso, completos y comparables, así que claro. es muy bueno para Muy bien. diferenciar. Pues muchas gracias, No, Eduardo. Qué gracias. amable. Excelente Una cosa presentación. que quiero aclarar es que, claro, este equipo, por supuesto, con la mejor voluntad y lo hacemos, pero un equipo que está para análisis en facultad, por lo tanto yo lo uso en los ratos que el equipo queda libre, ¿no? Por Y eso no puedo avanzar generalmente, tan rápido, lo tengo que usar a veces, sí, pero en las porque facultades no está disponible. generalmente, en las facultades generalmente tienen mucho tiempo libre esos equipos. Sí, pero este tipo de equipos son bastante, se trabaja mucho, porque aparte es el mejor que hay en facultad de Ya, fluorescencia rayos ya, X, ya. y bueno, generalmente Mucho. tiene una lista de espera, pero algún rato libre siempre queda. Sí, claro. Muchas gracias. No, gracias. Marisol. Hola Eduardo, Hola. impresionada con tu charla, me encantó. Sí, Y uy, gracias. se me vienen hartas preguntas a la mente, pero aquí voy a plantear algunas cosas, pero no sé si aplica. Dale. Por ejemplo, ¿cómo podría haber impactado la radiación nuclear producto de la Segunda Guerra Mundial en estos sellos, por ejemplo? O sea, ¿podríamos nosotros identificar, mira, este sello es real porque efectivamente tiene trazas de radiación, por ejemplo? eh, Sí, o, entiendo. o, o tal vez más acá en nuestro continente no es tan, digamos, tan importante como tal vez algunos europeos o más bien Claro. donde se Eh, detonaron estas bombas. ¿Eso sí, se puede ver a través de los análisis que tú haces?
No, lo que te iba a decir, el análisis este, viste que lo que vemos son elementos y son elementos estables. O sea que no hay elementos radiactivos, lo que sí, entonces no hay ninguna forma de ver modificaciones por, por transformación de ese elemento en otro en el tiempo. Son elementos hierro, cobre, zinc, son todos elementos que son estables y que la radiación, por más que haya, no los va a afectar. Este, hay un tema que está bastante estudiado que es si qué pasa con la composición de esos pigmentos a lo largo del tiempo, que sin duda en algunos de los compuestos puede haber modificación. Bueno, es cierto que puede haber modificaciones en algunos de los compuestos, pero los elementos siguen estando en ese sello. Puede ser que ese hierro haya pasado de un óxido a otro y hasta haya tenido un cambio en el tono, pero el hierro va a estar. Entonces, quiero decir, es muy estable esta determinación. No así si yo sigo estudiando con Raman o infrarrojo, pues ahí ya vemos moléculas, ¿no? Ya vemos qué compuestos están formando y ahí sí puede haber alguna transformación con el tiempo. No sé si fui claro, pero No, súper, súper claro. Por eso que te decía bien. que mi pregunta era No, sin no, una pero está base muy bien. fundamental, solo que, por ejemplo, algunas películas que he visto, algunos científicos, digamos, le dan cierta revisión a las pinturas famosas, digamos, Bueno, pintadas antes de la esta y ahí se dan cuenta técnica. si es real o no. Esta técnica se usa mucho, de hecho, en facultad la usan mucho con material de ese tipo y sobre todo Raman, lo que estoy usando ahora, se ha usado mucho en obras de arte. Es una de las cosas en las que lo usan, justamente, porque no es destructivo también, ¿no? Si le das bien a la energía que precisas, ¿no? Si no lo puedes quemar, pero bueno, eso sería un error. Súper. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, gracias. Eduardo, primero, muy interesante tu charla, como sea, como Gracias, Mauricio. farmacéutico, la encontré doblemente interesante, o sea, primero como filatelista y también como farmacéutico. Una consulta, solo para el análisis de los sellos, ¿cómo preparaste, cómo se preparó la muestra? Porque me Mm, imagino que si un sello de estos está guardado por el tiempo que han estado guardados, puede haber una contaminación externa que queda en la sí, superficie y que también lo lo que detecte va a el detectar. análisis. Bueno, ¿Cómo se preparó la muestra? sí. La muestra, viste, como yo les dije, la Ujú, lectura no precisa preparación, uno pone directamente la muestra, enfoca el colimador donde quiere, como quien mirara con un microscopio, lo ujú, mismo. El efecto ese que tú decís que es cierto, igual que el efecto de que estábamos midiendo goma, papel, ujú. simplemente lo que hacíamos era medir en un sello en varios lados Ah, ya. y también varios sellos, medí en muchos Sí. casos, para ver que no hubiera dispersión, ¿no? Ujú, De hecho, nadie me preguntó, pero en el azul apareció mercurio, en uno de los tonos apareció mercurio, que me causa mucha intriga y que yo creo que es una contaminación. Pero bueno, ujú, yo lo dejé en la tabla porque apareció, pero es una de las cosas que estamos todavía ujú. estudiando. Ah, perfecto. La otra pregunta que te tenía era, bueno, lo respondiste, lo tenía aquí escrito, que analizaban también el papel como para detectar el, digamos, el blanco Claro. y diferenciar entre los elementos de la tinta y los elementos del Exacto. papel, restar eso y que solo registrar Siempre, la... siempre comparamos. No Ujú. podés hacer la resta porque este tipo de equipo, Sí, viste, que termina dando porcentajes. sí, Entonces no es resta. Pero sí, una perfectamente vos podés comparación. mirar. Claro, si hay mucho calcio en el papel, por supuesto que después en la medida el calcio tiene una interferencia, ¿no? Sí, sí. Ah, perfecto. Y la otra, eh, no hablando del equipo en sí, pero del análisis. Bueno, esto lo hiciste en la facultad y todo, pero sí, asumo que en algunas universidades cobran para hacer cierto análisis al sector Sí. privado. No sé si en Uruguay también hacen eso, pero si alguien quisiera hacer un análisis con más o menos de este tipo, ¿sabes más o menos cuánto sería el costo? No, no tengo idea. En facultad se hacen análisis, no sé si han hecho con ese equipo. De hecho, el equipo que usé está en la sala que le llamamos nosotros es para uso solo bueno, de investigación y Sí. docencia. Ah, ya. Pero sí, por supuesto, la facultad tiene una división
que si alguien pide algo, se ve quién lo puede hacer y se cotiza. No tengo idea una cotización cuánto podría ser de esto. Ok, No, perfecto. Muchas gracias, Eduardo. no, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ahí está, Jorge. Jorge. Eduardo, muy interesante la charla. Me llamó la atención algo. ¿Pudiste sacar alguna conclusión con respecto a los distintos papeles que se usaron en la serie? Bueno, no, pero es uno de los temas que ahora cuando hice la presentación, vos sabés que me dieron ganas de investigar, tengo que leer eso, ver los resultados, pues los tenemos. ¿Te acordás que yo con los papeles, te acuerdas que lo presenté en la segunda presentación de escuditos, te acuerdas que estudié toda la parte de papeles, los Ujú, espesores, la textura, te acuerdas que había uno de punto, uno veteado, los distintos papeles que teníamos. De hecho, había determinado cuatro más el papel grueso del salmón. Y estaría interesante, sí, hacerle. Yo la verdad que no lo hice porque esas cosas que no me dio curiosidad, pero cuando empecé a hacer la presentación ahora, dije, tendría que comparar también los papeles porque puede estar muy interesante. Sabés que Eh, en Argentina había un joven, Carlos Echar, que lo hizo con respecto a los papeles de los Rivadavia. Mirá, Sí. Hace muchísimos años, era mirá, 15, 17 años, sí, más sí, o sí, menos en sí. un laboratorio en Córdoba. Sí, yo con la gente de Córdoba hablé mucho yo. Al final Exactamente. nunca, yo quería, de hecho, iba a llevar las muestras a Córdoba hace unos años ya, y Ujú, después nunca lo hice, y bueno, y hace el año pasado compraron el equipo este en facultad, y ujú. bueno, me quedaba más cerca, Eh, ¿no? Me quedaba, Hay un estudio que podés ver, hay una revista en la Fundación Voce, de las primeras, ajá, ¿no? Por ahí seguramente Walter lo tiene, donde está ese estudio completo de Carlos Echar, que ya, tuvo sus problemas como todo por, acá lo mencionaste al pasar, pero no sé quién dijo MEPSI, ¿no? Bueno, acá los MEPSI, que serían los expertos que hay en Argentina, enseguida dijeron, eso no se puede usar, eso no vale, lo que vale es el ojo, lo que vale es lo que sabemos, lo que nos enseñaron nuestros maestros. Pero realmente llegó a conclusiones muy interesantes. Si Walter lo tiene, el de la fundación, te sí, lo puede bueno, prestar te lo voy a y pedir. realmente vas a sacar bastante conclusiones. No está más en la pilatería, este chico dejó por todo eso, ¿no? Se Ahí en frustró Córdoba y dejó. también hay Mm, publicado un trabajo del grupo ese de Córdoba con matasellos, ujú. identificando la tinta de unos matasellos de no me acuerdo, son de Argentina también, comparando una carta, bueno, como siempre esas cartas que no son buenas, que simulan el matasello, y bueno, y la tinta no era exactamente la de las cartas Bueno, verdaderas. Eso está publicado en una excelente, revista científica. excelente la charla, te felicito, Eduardo. Gracias, Jorge. Walter. Sí, excelente, Eduardo, como siempre, la charla. Y con respecto a lo que decía Jorge, este, yo creo que el ojo humano y estos equipos son complementarios, Ujú, ¿no? No habría que quedarse con uno solo, porque ujú, también podría pasar, como dijo Eduardo, que hay sobrecargas que ujú, sabemos que son falsas por la Bien. forma, por el ojo, lo vemos, ujú, son distintas. Sin embargo, con este equipo, como él dijo, no le encontró diferencia, porque siempre puede haber el otro caso inverso, de alguien que sepa cómo fue la constitución inicial de la tinta y hoy en día hace la misma tinta, Ujú. entonces ahí tenés que usar el ojo, Es que porque cada vez estamos más cerca de poder copiar las tintas, ujú, exacto, porque exacto. todo esto bueno, que uno va determinando, en definitiva también ayuda a hacer el mismo pigmento, ujú, repetir, ¿no? sí. O Pero sea, no creo que valga la pena hacerlo, solo digo que se no, podría. pero lo puede hacer un estudiante de química como proyecto y ahí vamos a Ujú, tener dificultades. Sí. Tenemos Lo que hacer los que, escuditos de vuelta iguales, ¿no? claro, lo que Porque no dice, tenemos la piedra. claro, lo que dice Eduardo, que está bueno,
es que justamente no confiar solo en la tinta. O sea, estudiando las tintas con estos equipos, si las tintas son distintas, como él mostró que Perati usaba zinc y el original no lo usaba, podemos determinar que es otra tinta, entonces es falso. Pero si vemos que es la misma tinta, no podemos decir que es verdadero. Pero eso como siempre, Como si no siempre, coincide seguro que es tenemos que falso. ir al Ahora, ojo. Tenemos- eso pasa en todas las cosas, ¿no? El Claro, error, Claro. o sea, cuando da una cosa distinta sabes que es un error. Ahora, el error cuando justo por casualidad te dio igual, no sabes claro. tenés que buscar cómo diferenciarlo, ¿no? Y aparte en esa época, como dijiste vos, en apenas un año encontraste 4 composiciones distintas. Mm, sí. O sea que, Y lo que pasa que yo creo que, bueno, sobre todo en esa época, viste, cuando imprimían, bueno, además acordate que la impresión esta fue en el 64 y después en el 65. Y viste que las variaciones más grandes justo son en los rojos y los azules. En sí, el ocre y en el verde, si bien hay variaciones, mm, y se nota que hay distinta composición, pero no es tan grande. Los básicos los tiene. También acuérdate que entre el 64 y el 65 hubo muchos cambios en Uruguay, porque cambió claro. hasta el gobierno. Y yo qué sé, se cambiaron los matasellos, toda la reforma que hubo, y capaz que los pigmentos no conseguían los mismos, yo qué Ujú. sé. Sin duda. Lo interesante es ver todas las herramientas que existen para usar todas las herramientas posibles y llegar a una conclusión si algo es original o falso. Sí. Después, como vos decís, entra el tema de económico, por supuesto, ¿no? Ujú. Porque llega un momento que hacer un estudio tan profundo en un sello, económicamente a veces no vale la pena, ¿no? No, sí, claro. Sí, es que esto yo lo hice más que nada porque bueno, pues me gusta lo de los escuditos, los colecciono y bueno, estuve a disposición los Claro. equipos de eso, ¿no? Pero si no, no Sí, sé. pero está bueno porque Ujú. determinás, comprobaste que lo que dijo Sperati en el libro era verdad. Era cierto. Le gustaba usar el, Cuando él el dijo óxido que, ese con zinc. claro, cuando él dijo que usó zinc, vos Lo usó de verificaste. verdad. Está bien, está bueno, muy bueno, gracias, Eduardo. Eduardo, Ujú. teniendo a colación esto último, eh, ¿has considerado a futuro, o no sé si lo has hecho ya, poner, digamos, la grafiquita, algo junto con el sello, como material de apoyo en una hoja de exposición? A ver, para poner O el sea, sello con poner el la sello junto, o sea, como parte de del estudio del estudio. filatélico, colocar la gráfica, o Y sea, sería algo no, muy técnico, pero solo capaz para que es muy demostrar. técnico, ¿no? Para una exposición. Bueno, pero depende, si Este, tienes un jurado químico, le va a químico, encantar, claro, pues. le va a encantar. Bueno, yo también la colección de escuditos, vieron que ya tuvo varios premios, ahora no sé cuándo la voy a poner de vuelta, pero, pero no había pensado cómo modificar No, eso. pero me parece que las colecciones son una cosa y los estudios Claro, técnicos van en los libros, ¿no? capaz que se Los podría equipos citar técnicos. como una bibliografía si un día esto Es lo que Claro, publico o algo, ¿no? lo traigo a mención porque me pareció una vez haber visto, creo que fue en la exposición de Londres, una colección que creo que tenía, pero bien al final como parte de un estudio, unas gráficas Una- parecidas a las que yo tengo atrás, ¿eh? pero muy escueto, pero solo era como comparando un sello con otro y mostrando, que ya no me acuerdo exactamente qué, pero a mí me parece que ya lo he visto. Obviamente no fue solo en una hoja, en 8 marcos, pero solo como una comparación, solo para apoyar algo que estaba mostrando el expositor. No me acuerdo qué colección era, pero sí me pareció haber visto una gráfica de estas. Eh, ¿No te parece que alguien ya lo quiere poner como material de apoyo? Que bueno, se ve interesante. mm. Ujú. Ah, y has considerado, Eduardo, también estudiar el pegamento. Bueno, no, pensaba primero el papel, Ujú, pero se podría hacer. Es un poco más difícil ahí. ujú, ¿Viste? Bueno, la presentación que hicieron en el 2020 acá en mi oficina mostraba cómo si ponía de un lado el sello de otro, ujú, en uno le daba más la parte de color, intensidad, porque claro, por ujú. más que hay más energía, Sí.
donde tenemos más fluorescencia es la parte superior. Ujú, Si ponía el inverso, analizaría mejor el pegamento. ujú. No lo hice, no lo hice, pero sí se puede. Ya, ya. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No miro más manos en alto, así que nuevamente, Eduardo, felicidades por la excelente charla, muy interesante. Bueno, gracias, gracias. A ti. Ok. Bien.